Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y esto es de todo un poco. Y hoy hablaremos de un micro, un shotgun de la marca Relacar, con la que inicié una colaboración en el vídeo pasado. Este que está acá, el MU1. Y hoy estaré usando el Mi Passport de Relacar también durante la mayor parte del vídeo. Ya cuando pasemos a los test de este, pues cambiaré a este. Quédense y después de la intro le cuento todos los detalles. Y ya saben, antes de seguir, si no se han suscrito, los invito a suscribirse, activar la campanita para enterarse de todas las novedades que subo y compartir con sus amigos para seguir creciendo en este canal, que poco a poco vamos en aumento. Con este micro de la marca Relacar, el MU1, seguimos la colaboración que iniciamos en el vídeo pasado. Aquí les dejo el link para que vean el review de Mi Passport, el micrófono que estoy usando ahora. Y por supuesto, aunque es una colaboración, voy a opinar al 100% lo que pienso de este micro una vez que lo testee. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Pues este micro unidireccional, el Relacar MU1, como ven es bastante compacto, tiene menos de 7 centímetros de aquí de ancho. Trae estas suspensiones de liga para que amortigüe el movimiento cuando lo montas en la cámara, y lo puedes usar con cámaras y con celulares. Y ahorita les voy a mostrar cómo se usan con los dos. Como ya les comenté, trae las conexiones trae los conectores para que lo puedas usar. Esta es la conexión de celular, que es TRS, va directo al micrófono con este birlo de seguridad, y TRRS va al celular. Y en el caso de este es los dos para la cámara, uno al micrófono y el otro a la cámara, que es TRS. Vamos a montarlo al celular para que vean que es muy fácil. Van a necesitar solamente un holder que tenga esta montura para el micrófono, el trípode que le dé la gana. Lo único que hacen es montarlo directamente aquí, apretar la tuerquita esta que viene acá, queda listo, y todas las vibraciones del teléfono son amortiguadas por este sistema de ligas. Para el caso del iPhone van a necesitar, además del cable TRS que va conectado aquí atrás, se los muestro para que lo vean, ahí le aprietan la tuerquita para que no tenga ningún problema, el cable TRS conectado al adaptador del iPhone, que es el adaptador Lightning. Si tienen un iPhone de los más viejitos, pues ya lo tienen directo, ya lo ponen directo con este cable y queda así. Eso es para cuando estés filmando directo, o si tú quieres cambiarlo, si lo quieres usar autograbándote, pues solamente tienes que cambiarlo de posición, ponerle el cablecito por atrás para que no te moleste, y así lo tienes directo. Y la verdad es que es bastante compacto. Cuando le pones el filtro de viento se aumenta bastante el tamaño y queda como esta cosa aquí así. Honestamente, en el filtro de viento lo podrían haber trabajado bastantito mejor, porque está muy aparatoso. En el caso de una cámara sin espejo como esta, que tienen este tipo de montura, lo único que hacen es montarlo en la montura, asegurarlo, y listo, ya quedó. En la Fuji, que tiene un conector de micro jack, es decir, más chiquito que el 3.5, ellos te incluyen el cablecito adaptador
pero este cable rojito que es TRS a TRS lo incluye Relacar. Entonces lo conectas y ya estás listo para grabar. Cuando blogueas, estás así y el micrófono queda perfecto. Cuando lo usas con el filtro de viento, se lo conectas acá y en el caso de esta cámara que tiene un lente más prominente, no se ve tan aparatoso. Este filtro de viento es muy útil en exteriores para cortar todo el ruido que provoca el viento y también disminuye algunos ruidos exteriores. Y queda así. Si se fijan, cuando se mueve, esta montura con elásticos hace que absorba la vibración y que no se siente el ruidito del micrófono chirriando cuando lo usas en la cámara. Que hay algunos micrófonos de shotgun que tienen ese problema por no tener este sistema. Especificaciones son, como les dije, menos de 7 centímetros, 35 gramos solamente, construcción de plástico, toda esta armazón, metal el resto, se ve duradero y se ve de muy buena calidad, como pueden ver ahí. Estas liguitas, como le dije, lo que hace es amortiguar el golpe. La marca aquí en esta parte, Relacar, no sé si alcanzan a ver. Sensibilidad de menos 40 decibeles hasta más menos 2. La verdad que muy buena y muy competitiva en el mercado. Y si tenemos en cuenta que el precio es de 900 pesos aproximadamente, tienes un micrófono que aparenta ser de excelente calidad, con un precio muy contenido y que es muy versátil. Y vamos a los test de audio, porque un micrófono puede estar muy bonito, puede lucir muy compacto, bien construido, y si la calidad del sonido no es la adecuada, pues no sirve de nada. Vamos directo a probarlo. Ahora, como les dije, estoy usando el Mi Passport de la marca Relacar. Ahora vamos a hacer switch al micrófono que trae la cámara con la que estoy grabando, la Sony ZV-1. Ahora estamos grabando en interiores con el micrófono de la cámara Sony ZV-1 a 1,5 metros de distancia más o menos. Esta cámara trae un micrófono de excelente calidad y si bien no es el mejor del mundo comparado con las otras cámaras, da muy buen resultado. Ahora estamos usando el micrófono Shotgun de la marca Relacar a el MU1 a 1,5 metros de distancia sin filtro de viento. Ustedes comenten qué les parece el micrófono. Estamos en interiores. Esta habitación tiene bastante eco, pero estamos a la distancia normal que grabo usualmente los vídeos. Y vamos a compararlo con otros dos micrófonos Shotgun también del mismo tipo para ver qué tal se oyen uno y otro. Uno de la marca Movo, este que está acá, y el otro de la marca Sennheiser, este que está acá. Este vale aproximadamente lo mismo, es entre 900 y 1,000 pesos, y este vale 2.300, el de la marca Sennheiser, y ustedes me dirán cuál de los tres, si el Relacar Shotgun MU1, el micrófono interno de la cámara, el Movo, que también es Shotgun, y el Sennheiser MKE200. A ver cuál les gusta más el sonido, es cuestión de que ustedes comenten. Ahora estamos probando el micrófono Shotgun de Movo a 1,5 metros de distancia en la habitación con el mismo eco. Ustedes díganme qué les parece el sonido. Y ahora estamos probando el Sennheiser MKE200 a 1,5 metros de distancia, mismas condiciones, montado en la cámara, para que lo comparen contra el Movo y contra el Relacar MU1. Y ahora estoy probando el micrófono en exteriores a 1,5 metros de distancia más o menos, que es lo que mide mi brazo. Y pues ustedes comenten qué les parece. El micrófono es unidireccional, es decir, va a captar el sonido que sale en dirección hacia él, directamente de mi boca. Todo el sonido que esté atrás lo va a cortar. Comenten qué les pareció la calidad del micrófono MU1 de Relacar. Y cuenten, amigo, regresamos con el MU1 de Relacar a 1,5 metros de distancia. Comenten qué les pareció la calidad del audio, qué les pareció como opción por el precio que tiene, que es aproximadamente 900 pesos. ¿Lo considerarían entre las opciones para mejorar la calidad del audio en sus videos? Dejen en sus comentarios qué les parece. Si les gustó el video y les pareció interesante, les pido, si no se han suscrito, suscribirse,
activar la campanita para que se enteren de todo y además compartir con sus amigos. Nos vemos en un próximo video.